Bien, desde hace unos días hay todo un debate acerca de si debería o no deberían haber estudios de impacto ambiental para la exploración sísmica de hidrocarburos, o si esto debería ser simplemente en ciertas zonas y en ciertas zonas no. En fin, y para continuar con este debate, porque ya hemos hablado de esto en este programa, tenemos una mesa de discusión con el ingeniero Alejandro Mendoza y con el geólogo Víctor Sanz para seguir hablando sobre el tema. Víctor, Alejandro, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en Rumbo Económico. Gracias a usted. Alejandro, ¿tú crees que efectivamente deberían realizarse en todos los casos estudios de impacto ambiental cuando se haga exploración sísmica, cierto? Sí, efectivamente, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental así lo requiere, y no hay una división entre la exploración y la explotación misma del recurso. De tal manera que si nosotros vamos a la normatividad, debería hacerse. Ahora, para empezar con la normatividad. Pero más allá de la normatividad, porque justamente lo que estuvo discutiendo el ministro es si se debería cambiar la normatividad. Y lo que se viene diciendo es, la exploración sísmica consiste, ¿no?, en lanzar una línea para tomar una suerte de, si quieres, radiografía, utilizando una pequeña explosión, ¿cierto? Y para ver qué es lo que hay dentro del subsuelo. Entonces lo que se ha venido diciendo es, oye, este tipo de exploración no tiene un impacto, o no existe evidencia certera de que tenga un impacto en el medio ambiente, y por lo tanto se podría eximir, especialmente en algunas zonas, de estudios de impacto ambiental. ¿Tú qué opinas? Sí. Yo creo que no hay que ser totalitario y decir sí en todos los casos. Ya. Yo podría aceptar que lo importante sería una mesa de discusión y determinar la zonificación donde se va a aplicar la sísmica. O sea, ¿te parece que hay algunos casos donde tranquilamente podría no haber estudio de impacto ambiental? Que se analicen los temas, y bajo la zonificación correspondiente, yo creo que podría haber casos en que no podríamos pasar a un día y no un EIA. Ajá. Eso es materia de discusión y análisis, y creo que el MINAN está haciendo esa discusión. Sí. Pero sí, en los casos, por ejemplo, de sísmica en el mar, esas ondas que se producen un sonido, ese sonido va más arriba de los decibeles que ciertos organismos marinos, como los mamíferos, pueden aceptar. De tal modo que ahí habría un impacto. ¿Hay evidencia científica certera de eso? Porque se ha hablado mucho de este tema de que, oye, quizá por este tipo de exploración es que se habrían muerto delfines, en fin, ballenas. O sea, tú puedes asegurar que existe evidencia científica que cuando se hace este tipo de exploración mueren peces, o hay una gran probabilidad de que mueran peces o en fin, especies marinas. Hay una científica americana que ha publicado algunos estudios donde ha probado la intensidad del sonido con la desorientación de ciertos cetáceos, por ejemplo los cachalotes, los delfines, y la desorientación que ellos tienen. Y a sonidos mayores, a decibeles mayores, lo que puede producir es incluso hemorragias internas. ¿Esto es una investigación, digamos, validada en la comunidad internacional, o es una investigación aislada? Sí, es una investigación en realidad aislada todavía, no consolidada por la Academia Internacional, pero yo quiero recordar algo. Cuando nosotros no sabíamos que el humo del cigarro y la nicotina producían cáncer, pues obviamente nadie decía, no hay problema. Poco a poco se fue conociendo de que el cigarro y todos los componentes que tiene producían cáncer. Entonces yo creo que estamos en eso. Al inicio como que nosotros no tenemos la evidencia clara, y conforme pase el tiempo tendremos la evidencia clara. Ahora, podría ser que sí, podría ser que no, ¿no? Sí, y ante ese hecho de la duda, ¿no?, el principio precautorio debería regir. Tal vez eso está para que los EIA sean más expeditivos, se mejore la rapidez con que se hagan estos, el análisis, y no sea un obstáculo para el desarrollo. Si nosotros queremos desarrollo sostenible, deberíamos hacer EIAs en este tipo de exploración. Ok, Víctor, tú tienes una posición contraria. Fuera de cámaras tú decías que por el contrario no existe evidencia de que este tipo de exploración pueda dañar al ecosistema, y en el caso específico de la exploración en el mar pueda dañar a las especies marinas, ¿cierto? Mira, yendo al principio de lo que es la sísmica y cómo trabajamos en exploración, cogemos el principio de los movimientos sísmicos y hacemos un método sísmico para explorar y conocer el subsuelo. Lo que empleamos nosotros en el mar son los famosos cañones de aire. Ya.
pum, 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 suena nada más. ¿No? A determinada profundidad va saliendo aire y dispara, pa, pa. Ni siquiera dinamita. Eso es todo lo que uno siente. Pero si uno fuera a la ciencia pura, un movimiento sísmico, un terremoto, es una barbaridad de energía comparado con lo que nosotros empleamos para exploración. Es ínfimo. Es comparar 1 millón con 1 céntimo. ¿No? Entonces, sin embargo, ¿ustedes alguna vez han escuchado que un movimiento sísmico, un terremoto, un tsunami, ha matado aunque sea una ballena? No sé. o una anchoveta, o ha matado a algo? No ha matado. Es imposible. Pues sería, es decir, después de, mire cuántos movimientos sísmicos se registran en el Perú, a veces diario. ¿Usted cree que alguien se ha quejado porque han aparecido muertos todos los animales en las playas? O sea, digamos, la fuerza que se despliega cuando se hace este tipo de exploración es menos que un temblor ligero de los que generalmente sentimos en Lima. Para que tenga una idea, cuando nosotros trabajamos en la selva y se comienza a registrar y se pone a cierta profundidad las cargas de dinamita ínfima, como si fuera un cohete estos para Navidad. Como una rata blanca, ¿no? ¿Así es? Menos que eso. Ya. Cuando uno comienza a disparar, dicen, nadie camine, porque si yo camino, genero más fuerza que la energía que despido. O sea, básicamente lo que usted me está diciendo es que es ínfimo. Es ínfimo, ni se siente. Ni se siente. El problema de medio ambiente que hablan los señores se refiere porque hacemos trochas, por ejemplo. Para hacer el trabajo en la sísmica en la selva, por ejemplo, hay que hacer trochas. Trochas más o menos de 1,5 metros o 2 metros de ancho. Ahí sí se saca algo de vegetación. Pero oye usted, nosotros hemos hecho miles de kilómetros de líneas sísmicas en la selva. Hoy en día nosotros no podemos reconocer las líneas sísmicas porque a los meses la vegetación se recuperó y cerró todo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las trochas, ¿no podría tener sentido un estudio de impacto ambiental? Porque al abrir trochas se puede perjudicar, en fin, el territorio de comunidades que vivan en la zona. No perjudica a nadie, señor. Eso ya son pretextos de alguien que no quiere que trabajemos. No, pero a ver, no necesariamente es un pretexto. A ver, si usted me está diciendo que están abriendo trochas de 2 metros y hay una comunidad ahí que, digamos, por ejemplo, hay que tener cuidado de no perjudicarla. Ya, pero justamente para tener... Eso sí. ¿Y para eso no es importante el estudio de impacto ambiental? No, señor, porque las empresas mismas hoy en día se cuidan mucho de eso. Bueno, pero habrán algunas que se cuidan y habrán otras que no se cuidan. Para eso está el gobierno, pues. Para eso está el Estado, para que fiscalice. Pero justamente una manera de fiscalizar no es el estudio de impacto ambiental. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú de esa manera ves, por ejemplo, en qué manera puede afectar a las comunidades aledañas. Pero, señor, hay una ley de medio ambiente. Inclusive en estos momentos está descrito que la empresa que hace una trocha debe ser de tal ancho y tal esto, que al poco tiempo tiene que recuperarlo todo. Está establecido. Eso ya está establecido. Alejandro, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, precisamente es eso, ¿no? Si se abre una trocha, va a haber gente que va a entrar a la zona, esa gente va a consumir alimentos, va a usar agua, va a tener desechos. Todo eso requiere un manejo ambiental. No es que solamente entre a la trocha y no se haga nada. Por eso es que en ese caso, en la parte terrestre, hay una serie de actividades que requiere el estudio y el análisis ambiental en la parte terrestre. En la parte marina, esos barcos que están ahí usan agua de sentina, agua de lastre, residuos. ¿Qué hacen con eso? Hay que darles un manejo ambiental. Ahora, ¿por qué el instrumento correcto sería el estudio de impacto ambiental y no la declaración, que es un mecanismo muchísimo más expeditivo y que puede facilitar, en fin, este proceso cumpliendo también con estándares ambientales? ¿Por qué? Por una razón simple, porque la declaración de impacto ambiental no le obliga nada al empresario que hace eso. O sea, él dice, voy a hacer tales y tales cosas y no está sujeto ni a participación ciudadana ni a un seguimiento de la autoridad competente. En cambio, el EIA sí lo está. Tiene que haber una participación ciudadana, hay una mayor rigurosidad en los análisis que el empresario, el explorador va a Ahora, presentar. Con la declaración, si después el gobierno fiscaliza y no ha cumplido con lo que señaló en la declaración, lo sanciona. Claro, podría ser, pero la OEFA, claro, es más, creo que es necesario que se hagan los EIAs por la razón que estoy diciendo. Y eso hecho en la sísmica, por ejemplo, yo quisiera preguntar, ¿cuántos decibeles produce esa exploración sísmica en el mar?
y luego contrastar con los decibeles que ciertos mamíferos y peces hacen. Víctor, a ver, ese es un tema interesante. El tema de los decibeles. Señor, le estoy diciendo lo que es un disparo de gas, de agua, de aire, perdón, en el mar, comparado con un terremoto. ¿Usted alguna vez alguien ha hecho un estudio de impacto ambiental para los terremotos? Bueno, porque no se puede. Deberíamos hacerlo. No, claro, pero, sí, no se puede. pero ¿cuántos animales mueren por un terremoto? ¿Usted sabe algo? No sé, pero... Jamás nadie se ha quejado. Claro, no lo sé, pues, pero... Oiga, no lo sé, pero yo no soy el experto en eso. En todo el mundo se hace estudios de impacto de sísmica, inclusive en los polos, en todos los mares, en todos los océanos, en todo el Golfo de México. Brasil, por ejemplo, todo Brasil se ha hecho sísmica marina. En el Perú hemos hecho sísmica desde Tumbes hasta Tacna, hasta la frontera con Chile. Perfecto. Hemos hecho miles de kilómetros. Nunca ha pasado nada. De acuerdo. Alejandro, en 30 segundos para cerrar, ¿alguna última observación? Sí. Yo creo que nos falta investigar mucho lo que pasa. Por ejemplo, los decibeles, ¿no? Está registrado 230, 240. Entonces, perfecto. no lo ha querido decir el doctor Sáenz, pero esos son decibeles que afectan a ciertos organismos marinos. Muchísimas gracias. Bueno, Víctor, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rumbo Económico. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa.